Una semana antes de la boda de mi hijo, escuché a mi futura nuera confesar que nunca lo amó, que solo quería nuestro dinero. Entonces hice una llamada. El día de la boda, cuando el padre hizo la pregunta sagrada, apareció un invitado inesperado, el marido del que ella nunca se había divorciado. Pero lo que nadie sabía es que yo ya conocía ese secreto desde hacía días y había preparado algo mucho más grande que solo cancelar una boda. Lo que hice ese día en el altar dejó a todos con la boca abierta, pero fue solo el comienzo de mi venganza. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. Todo comenzó un martes por la tarde. Había ido a la casa de mi hijo Diego para llevarle el mole que tanto le gustaba, ese que aprendí a hacer de mi abuela y que lleva 3 tipos de chiles diferentes. Diego vivía en un departamento moderno en Polanco, muy diferente a la casa familiar donde lo crié. Yo tenía la llave porque siempre pasaba a dejarle comida o a ayudar con la limpieza. Vanessa, su prometida, supuestamente estaba en el trabajo, pero cuando abrí la puerta escuché voces en la sala. Me quedé paralizada en el pasillo cuando reconocí la voz de Vanessa hablando con alguien. Iba a anunciarme, pero algo en su tono me detuvo. Había una frialdad que nunca le había escuchado. Hablaba por teléfono con el altavoz activado, y la otra voz era de mujer, su madrina de boda, según entendí después. Las palabras que escuché se me clavaron como puñales. Vanessa se reía, una risa burlona que me heló la sangre. Decía que Diego era un tonto, que jamás lo había amado, que era aburrido en la cama, pero que eso no importaba porque pronto tendría acceso a las cuentas bancarias de la familia. Mencionó la empresa de mi difunto esposo, las propiedades, hasta el rancho en Querétaro, que era mi tesoro más preciado. Habló de mí, llamándome la vieja entrometida. Y dijo que su plan era alejar a Diego de mí apenas se casaran, tal vez enviándome a un asilo si era necesario. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me iba a delatar. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. Sujeté la olla de mole con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Quería entrar y encararla, gritarle, sacarla de la casa de mi hijo, pero algo más fuerte me contuvo. Una voz interior me dijo que esperara, que escuchara todo, que necesitaba saber exactamente con quién estábamos tratando, y entonces dijo algo que me dejó completamente congelada. Su madrina le preguntó si no tenía miedo de que descubrieran lo de Raúl, y Vanessa respondió con otra carcajada. Ese idiota está en Monterrey y ni siquiera sabe que estoy a punto de casarme. Técnicamente sigo casada con él, pero ¿quién vas a investigar? La familia de Diego es de esas anticuadas que no revisan nada, confían en todo. Son pan comido. Retrocedí en silencio. Dejé la olla en el pasillo y salí de ese departamento sintiendo que acababa de despertar de un sueño, o más bien de una pesadilla. Durante el trayecto a mi casa, manejé en automático, sin ver realmente la ciudad, sin escuchar el claxon de los otros autos. Mi mente era un torbellino. Mi hijo, mi Diego, el niño que crié sola después de que su padre muriera, estaba a punto de casarse con una farsante, con una mujer que ya tenía esposo y que solo lo veía como un cajero automático. Mi nombre es Guadalupe Rentería de Mendoza. Tengo 68 años y esa tarde comprendí que había sido demasiado buena, demasiado confiada. Desde que Diego me presentó a Vanessa hace 2 años, tuve esa sensación extraña en el estómago, ese presentimiento que las madres tenemos, pero que ignoramos, porque no queremos ser la suegra problemática, la que nunca acepta a nadie. Me tragué mis dudas porque mi hijo parecía feliz, porque ella se mostraba dulce y atenta cuando estábamos todos juntos, porque no quería ser esa madre controladora de la que todos hablan mal. Vanessa había llegado a nuestras vidas como una ráfaga de aire fresco, o eso parecía. Era bonita, 32 años, trabajaba supuestamente en mercadotecnia para una empresa internacional, siempre bien vestida, siempre con la sonrisa perfecta, siempre diciendo las palabras correctas. Me llamaba Mamá Lupita,
con esa voz dulce que ahora me daba náuseas al recordar. Se ofrecía a ayudarme en la cocina durante las reuniones familiares, elogiaba mi sazón, me preguntaba por las recetas como si de verdad le importara aprender las tradiciones de la familia. Diego estaba completamente enamorado. Mi hijo es ingeniero, un hombre trabajador y noble como lo fue su padre. Después de la muerte de Roberto, mi esposo, cuando Diego tenía apenas 18 años, nos aferramos el uno al otro. Yo trabajé día y noche para mantener la empresa que Roberto había construido, una distribuidora de materiales de construcción que empezó siendo un pequeño negocio y que con los años se convirtió en algo grande. No fue fácil. Hubo noches en las que lloré de cansancio, tardes enteras haciendo cuentas en la mesa del comedor mientras Diego estudiaba. Hubo proveedores que quisieron aprovecharse de la viuda, competidores que pensaron que me quebrarían, pero les demostré a todos de qué estaba hecha Guadalupe Rentería. Saqué adelante esa empresa, pagué la universidad de Diego, mantuve la casa, cuidé a mi madre enferma hasta sus últimos días. Todo mientras me levantaba a las 5 de la mañana para preparar el desayuno, mientras iba a misa los domingos, mientras intentaba ser madre y padre al mismo tiempo. Diego se graduó con honores, empezó a trabajar en la empresa familiar y yo sentí que finalmente podía respirar. Mi hijo era un hombre de bien, exitoso, responsable. Solo faltaba que encontrara una buena mujer y formara su propia familia. Cuando apareció Vanessa, pensé que mis oraciones habían sido escuchadas. Qué tonta fui, qué ciega estuve. Ahora entendía todos esos pequeños detalles que había pasado por alto. Las veces que Vanessa preguntaba casualmente sobre las propiedades de la familia, su interés repentino en conocer al abogado que manejaba nuestros asuntos, cómo siempre encontraba la manera de mencionar que Diego debería tener más acceso a las cuentas bancarias porque ya era tiempo de que tomara las riendas del negocio. Incluso había sugerido que yo debería retirarme, disfrutar mi vejez, viajar, descansar, todo con esa sonrisa perfecta y esa voz melosa que ahora reconocía como puro veneno. Recordé la vez que la llevé al rancho en Querétaro, ese pedazo de tierra que Roberto y yo compramos con nuestros primeros ahorros, donde pasábamos los fines de semana, donde Diego aprendió a montar a caballo. Vanessa caminó por toda la propiedad haciendo preguntas sobre los límites del terreno, sobre el valor de la tierra en esa zona, sobre si había algún documento que estableciera a Diego como heredero. Yo respondí orgullosa, sin sospechar nada, contándole que por supuesto todo era para mi hijo, que él era mi único heredero, que algún día todo eso sería suyo y de su familia. Me sentí como la peor tonta del mundo durante los días siguientes. No podía dormir, no podía comer. Cada vez que veía a Diego, me dolía el alma. Él estaba tan emocionado con la boda, tan lleno de planes y sueños. Hablaba de los hijos que tendría con Vanessa, de cómo yo sería la abuela más amorosa, de cómo finalmente formaría la familia que siempre había deseado. Y yo tenía que sentarme a escucharlo mientras mi corazón se partía en pedazos, porque sabía la verdad. Lo peor era ver a Vanessa actuar, porque ahora que sabía lo que realmente pensaba, podía ver la actuación. La forma en que tocaba el brazo de Diego con aparente cariño, pero sus ojos estaban vacíos. Cómo se acurrucaba contra él en el sofá cuando yo estaba presente, pero yo notaba que su mente estaba en otro lado. Las veces que me abrazaba y me llamaba Mamá Lupita, mientras probablemente calculaba cuánto tiempo más tendría que soportarme antes de poder deshacerse de mí. La primera señal real debía haberla visto meses atrás, durante la cena de pedida de mano. Vanessa llegó con sus padres, una pareja humilde de Nesa que se veían incómodos en nuestra casa de las Lomas. La madre de Vanessa apenas hablaba, y cuando lo hacía era para disculparse por todo. El padre estaba claramente intimidado, pero Vanessa se movía en nuestra casa como si ya fuera la dueña, señalando los cuadros, los muebles, haciendo comentarios sobre cómo modernizaría la decoración cuando viviera ahí. Diego se reía,
pensando que era lindo que su novia ya se sintiera parte de la familia. Yo forcé una sonrisa, mientras algo en mi interior se retorcía incómodo. Luego estaban las constantes indirectas sobre mi edad. Mamá Lupita, debes estar tan cansada de trabajar tanto. A tu edad deberías estar descansando. Ay, suegrita, con los años que tienes ya no deberías preocuparte por la empresa. Deja que Diego se haga cargo. Siempre con esa sonrisa, siempre haciéndolo sonar como preocupación genuina. Pero ahora entendía que estaba sembrando la semilla, preparando el terreno para apartarme de mi propio negocio, de mi propio dinero, de mi propia vida. Los preparativos de la boda habían sido otro campo de batalla que no reconocí como tal hasta ese momento. Vanessa quería todo en grande, todo caro, todo ostentoso. La Basílica de Guadalupe para la ceremonia, el salón más exclusivo de la ciudad para la recepción, un vestido de diseñador que costaba más que un auto. Y cada vez que yo sugería algo más modesto, más acorde con nuestras tradiciones familiares, ella hacía un puchero y Diego salía a defenderla. Mamá, es su día especial. Solo se casa una vez. Si él supiera que Vanessa ya había tenido su día especial con tal Raúl en Monterrey. Durante esa primera semana después de descubrir la verdad, actué como si nada pasara. Sonreí en las reuniones familiares, asentí cuando Vanessa hablaba de sus planes de luna de miel en Europa, abracé a mi hijo cuando me contaba lo feliz que era, pero por dentro algo había cambiado. Ya no era la Guadalupe ingenua y confiada. Me había despertado algo que llevaba dormido mucho tiempo, algo que nació en mí cuando tuve que enfrentar sola el mundo después de la muerte de Roberto. Una noche, 3 días después de haber escuchado esa conversación, me senté en el estudio de mi difunto esposo, ese lugar que mantenía exactamente como él lo dejó, con sus libros, sus fotos, su escritorio de caoba. Ahí tomaba las decisiones importantes. Ahí había planeado la expansión de la empresa. Ahí había resuelto crisis financieras. Ahí había llorado mis penas más profundas. Y ahí, esa noche, decidí que no me quedaría de brazos cruzados viendo cómo destruían a mi hijo. Los días siguientes pasaron en una especie de doble realidad. Por fuera, yo era la madre amorosa y emocionada, ayudando con los últimos detalles de la boda. Por dentro, mi mente trabajaba a 1000 por hora. Vanessa se volvió más descuidada, más confiada. En una cena familiar el jueves, se atrevió a sugerir que después de la boda, ella y Diego deberían mudarse a la casa principal, conmigo. Para cuidarte, mamá Lupita. A tu edad no deberías estar sola en esta casa tan grande. Diego pensó que era hermoso que su prometida se preocupara por mí. Yo vi el movimiento de ajedrez. Entrar a la casa, tomar control, empezar a hacer cambios, eventualmente sacarme de mi propia casa. El viernes, 6 días antes de la boda, Vanessa vino a tomar el té. Insistió en que pasáramos tiempo de calidad entre suegra y nuera antes del gran día. Se sentó en mi sala, bebiendo té de manzanilla en la porcelana fina que había sido de mi abuela, y me habló de lo agradecida que estaba de ser recibida en la familia, de lo mucho que quería a Diego, de cómo yo era como la madre que ella siempre soñó tener. Yo la observaba actuar y me preguntaba cómo podía mentir con tanta facilidad, cómo podía mirarme a los ojos y decir esas palabras sabiendo que eran completamente falsas. Esa tarde, después de que se fue, me quedé mirando la taza de té que había usado. Tenía marcas de labial rojo en el borde, un rojo brillante, caro, del tipo que ella siempre usaba. Me pregunté cuántas otras mujeres había engañado con esa misma boca. ¿Cuántas familias había intentado infiltrar antes de la nuestra? Porque alguien tan buena para mentir no podía ser novata en este juego. El sábado llamé a Sebastián Montes, el abogado de la familia que nos había acompañado desde que Roberto estaba vivo. Sebastián tenía 70 años, era discreto como una tumba y me debía varios favores. Le conté todo, cada palabra que había escuchado, cada sospecha que tenía. Le pedí que investigara a Vanessa Muñoz Cárdenas. Ese era su nombre completo. Quería saber todo, su pasado,
su historial laboral, sus relaciones anteriores, y especialmente quería confirmación sobre ese tal Raúl de Monterrey. Sebastián no hizo preguntas innecesarias. Simplemente dijo: «Déjamelo a mí, Lupita. Si hay algo que encontrar, lo encontraré». Y agregó algo que me dejó pensando. Siempre supe que había algo raro en esa muchacha. Los ojos no mienten, y los de ella nunca sonreían de verdad. El domingo fui a misa como cada semana. Me arrodillé frente a la Virgen de Guadalupe y recé. No recé por venganza, aunque no voy a mentir diciendo que no la quería. Recé por fortaleza, por sabiduría, por la protección de mi hijo. Le pedí a la Virgencita que me guiara, que me mostrara el camino correcto, porque una cosa era saber la verdad y otra muy distinta era decidir qué hacer con ella. Podía simplemente contarle todo a Diego, mostrarle que su prometida era una mentirosa, que ya estaba casada, que solo quería su dinero, pero conocía a mi hijo. Diego era noble hasta la médula, veía el bien en todas las personas. Probablemente pensaría que yo estaba celosa, que no quería compartirlo, que estaba inventando historias para sabotear su felicidad. Vanessa era tan buena actriz que probablemente encontraría la manera de darle vuelta a todo, de hacerse la víctima, de convencerlo de que yo era la villana de la historia. No, necesitaba pruebas irrefutables. Necesitaba que la verdad fuera tan evidente que ni siquiera Diego, con todo su amor ciego, pudiera negarla. Y sobre todo, necesitaba que Vanessa recibiera exactamente lo que merecía. El lunes por la mañana, Sebastián me llamó. Su voz sonaba grave, preocupada. «Lupita, necesito verte hoy mismo. Lo que encontré es peor de lo que pensabas». Nos reunimos en su oficina a las 3 de la tarde. Ahí, sentada frente a su escritorio de nogal, mientras el ventilador del techo giraba lentamente en el calor de mayo, Sebastián extendió frente a mí una carpeta llena de documentos que cambiarían todo. Vanessa Muñoz Cárdenas estaba efectivamente casada con Raúl Ochoa Méndez desde hacía 6 años. Se habían casado en Monterrey cuando ella tenía 26 años. Nunca se habían divorciado. El matrimonio seguía vigente, legal, registrado. Pero eso no era todo. Vanessa había intentado este mismo esquema al menos 2 veces antes. En Guadalajara, hace 3 años, había estado comprometida con el hijo de un empresario textil. La boda se canceló cuando la familia descubrió inconsistencias en su historia. En Puebla, un año después, intentó casarse con un viudo dueño de una cadena de farmacias, pero algo salió mal y desapareció antes de la boda. Había más. Vanessa no trabajaba en ninguna empresa de mercadotecnia. Ese trabajo era inventado. Vivía de las tarjetas de crédito que Diego le había dado, de los préstamos que le pedía para supuestas emergencias familiares, del dinero que mi hijo le daba sin pensarlo 2 veces, porque creía en ella, porque la amaba. Sebastián también había encontrado a Raúl. El pobre hombre no tenía idea de que su esposa estaba en la Ciudad de México a punto de casarse con otro. Pensaba que Vanessa estaba trabajando en el extranjero, que por eso no se comunicaba mucho. Incluso le enviaba dinero ocasionalmente cuando ella le inventaba alguna crisis. Raúl era mecánico, un hombre trabajador y humilde que había sido víctima del mismo engaño que ahora intentaban con nosotros. Miré todos esos documentos extendidos sobre el escritorio y sentí una mezcla de furia y determinación que nunca antes había experimentado. Esta mujer no solo estaba engañando a mi hijo, estaba arruinando vidas con una frialdad calculadora que me aterraba. ¿Cuántos hombres más habían caído en su trampa? ¿Cuántas familias había intentado destruir? Le pregunté a Sebastián, ¿qué podemos hacer legalmente? Él se recostó en su silla y juntó las manos frente a su rostro. Podemos detener la boda, presentar estos documentos, denunciarla por bigamia e intento de fraude. Vanessa podría enfrentar cargos penales, pero Lupita hizo una pausa significativa. Necesitas pensar en Diego. Esto lo va a destruir. El escándalo va a ser enorme. Toda la familia, los amigos, los invitados,
Todos van a enterarse de que fue engañado de la peor manera. Sabía que Sebastián tenía razón. Mi hijo quedaría humillado públicamente. Su corazón se rompería en 1000 pedazos. Su confianza en las personas, esa hermosa cualidad que heredó de su padre, se haría añicos. Y sin embargo, ¿qué alternativa tenía? Dejar que se casara con ella, permitir que Vanessa entrara legalmente a nuestra familia, que tuviera acceso a todo, que eventualmente me alejara de mi hijo y lo dejara en la ruina. Esa noche no pude dormir. Di vueltas en la cama hasta que el amanecer empezó a colarse por las cortinas. En algún momento de la madrugada, mientras escuchaba el canto de los pájaros que anunciaban el nuevo día, tomé una decisión. No iba a simplemente detener la boda. Iba a asegurarme de que Vanessa recibiera una lección que nunca olvidaría, una que le impidiera hacerle esto a alguien más. El martes en la mañana llamé nuevamente a Sebastián. Localiza a Raúl Ochoa, le dije. Necesito hablar con él. Sebastián dudó un momento, pero luego accedió. Para el miércoles tenía el número telefónico de Raúl. Lo llamé esa misma tarde, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Raúl contestó con voz cansada. Probablemente acababa de salir del taller mecánico donde trabajaba. Me presenté como Guadalupe Mendoza y le dije que necesitaba hablar con él sobre Vanessa. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Finalmente, Raúl preguntó: ¿Le pasó algo? ¿Está bien? Mi corazón se apretó escuchando la preocupación genuina en su voz. Este hombre todavía se preocupaba por la mujer que lo estaba traicionando del peor modo posible. Le dije que Vanessa estaba bien físicamente, pero que había algo que él necesitaba saber, algo que yo necesitaba mostrarle. Le pedí que viniera a la Ciudad de México. Yo pagaré todo, le dije. Tu transporte, tu hospedaje, todo. Solo necesito que vengas el sábado. Raúl estaba confundido, pero algo en mi voz debe haberle transmitido la urgencia de la situación. Accedió a venir. Le di la dirección de un hotel cerca de mi casa y le prometí que todo tendría sentido cuando nos viéramos en persona. El jueves, 4 días antes de la boda, Vanessa organizó su despedida de soltera. Un grupo de amigas, la mayoría de ellas tan superficiales como ella, fueron a un spa de lujo en Santa Fe. Vanessa subió fotos a sus redes sociales con hashtags como Último Día de Libertad y Futura Esposa Mendoza. Me etiquetó en una foto donde aparecíamos juntas de semanas atrás, con un mensaje dulce sobre lo afortunada que era de tener una suegra como yo. Los comentarios la felicitaban, decían que éramos afortunadas de tenernos, si ellos supieran. Diego también tuvo su despedida de soltero esa noche. Sus amigos lo llevaron a cenar y a un bar en La Condesa. Me llamó pasada la medianoche, un poco tomado, diciéndome que era el hombre más feliz del mundo, que no podía creer que en unos días se iba a casar con el amor de su vida. «Te quiero mucho, mamá», dijo con voz emocionada. «Gracias por todo lo que has hecho por mí, por darnos esta boda hermosa a Vanessa y a mí. Eres la mejor mamá del mundo». Tuve que morderme el labio para no llorar. «Yo también te quiero, mi amor», respondí. «Todo lo que hago es porque te amo». Y era verdad. Todo lo que estaba a punto de hacer era por amor a mi hijo, aunque él no lo entendería de inmediato. El viernes llegó Raúl a la Ciudad de México. Lo recogí personalmente en la terminal de autobuses. Era un hombre de unos 40 años, complexión robusta por el trabajo físico, manos callosas, mirada honesta. Vestía jeans limpios y una camisa de cuadros planchada con cuidado. Se veía nervioso e incómodo. Nos fuimos a tomar un café a una cafetería tranquila, donde pudimos hablar con privacidad. Le mostré todo: los documentos, las fotos de Vanessa con Diego, las invitaciones de boda que estaban programadas para el día siguiente. Vi cómo su rostro pasaba de la confusión a la incredulidad y finalmente a un dolor profundo que me partió el corazón. Sus manos temblaban mientras sostenía una foto de Vanessa, sonriendo al lado de mi hijo. «No lo puedo creer», repetía una y otra vez.
Vanessa me dijo que estaba en España, trabajando en un hotel, ahorrando dinero para que pudiéramos comprar una casa. Me ha estado pidiendo dinero para supuestas emergencias. Yo he estado enviándole todo lo que puedo. Se limpió los ojos con el dorso de la mano, avergonzado de llorar frente a una desconocida. Le conté todo lo que había descubierto, incluyendo los intentos anteriores de Vanessa de casarse con otros hombres ricos. Raúl escuchaba con la mirada perdida, procesando cómo la mujer que él amaba, con quien se había casado hace 6 años en una ceremonia modesta pero llena de amor, era en realidad una completa desconocida. Señora Guadalupe, dijo finalmente, ¿por qué me trajo aquí? ¿Qué necesita de mí? Le expliqué mi plan. Era arriesgado, era dramático, pero garantizaría que Vanessa nunca más pudiera hacerle esto a nadie. Raúl me miró largo rato y luego asintió lentamente. Cuenta conmigo, dijo. Esa mujer no solo los está engañando a ustedes, me engañó a mí primero. Merece que todos sepan quién es realmente. Esa noche, la víspera de la boda, apenas pude mantener la compostura durante la cena de ensayo. Se realizó en el jardín de mi casa, bajo las luces que habíamos colgado especialmente para la ocasión. Había flores por todas partes, las mismas gardenias blancas que Vanessa había insistido en tener. La familia de Diego estaba ahí, sus tíos, primos, amigos cercanos. Los padres de Vanessa se veían abrumados por tanta elegancia, tan fuera de lugar como la primera vez que los vi. Vanessa estaba radiante con un vestido blanco vaporoso, practicando para su gran día. Se colgaba del brazo de Diego, sonreía para las fotos, aceptaba los buenos deseos de todos. Cuando me vio, vino corriendo y me abrazó fuerte. Mamá Lupita, gracias por todo esto, es como un sueño hecho realidad. Yo la abracé de vuelta, sintiendo la repulsión correr por mis venas, pero manteniendo la sonrisa en mi rostro. De nada, hija, respondí, y la palabra hija me supo amarga en la boca. Durante la cena, Vanessa dio un discurso, agradeció a todos por venir, habló de lo emocionada que estaba de convertirse en parte de la familia Mendoza, de cómo Diego había cambiado su vida, de cómo yo había sido como una madre para ella. La gente aplaudió, algunos se limpiaron lágrimas de emoción. Yo aplaudí también, mirándola actuar su papel a la perfección, sabiendo que en menos de 24 horas esa máscara perfecta se iba a caer frente a todos. Diego me buscó cuando la cena terminaba. Estábamos solos en el jardín por un momento mientras los demás recogían sus cosas. Mamá, me dijo tomando mis manos, sé que a veces Vanessa puede ser un poco intensa, un poco materialista, pero tiene buen corazón. Estoy seguro de que van a llevarse muy bien cuando vivamos todos juntos. Ella te quiere mucho. Miré a mi hijo, a ese hombre bueno y noble que había criado, y sentí una punzada de dolor por lo que vendría. Diego, le dije eligiendo mis palabras cuidadosamente, quiero que sepas que todo lo que hago, siempre, es porque te amo más que a mi vida. Nunca lo olvides, pase lo que pase. Él me miró confundido, pero sonrió. Lo sé, mamá. Yo también te amo. Esa noche, sola en mi habitación, saqué el rosario que había sido de mi madre. Recé cada misterio, pidiendo perdón por lo que estaba a punto de hacer, pidiendo fortaleza para llevarlo a cabo, pidiendo que al final mi hijo pudiera entender y perdonarme. Las cuentas del rosario pasaban entre mis dedos mientras las horas transcurrían lentamente hacia el amanecer. El día de la boda llegó con un cielo azul impecable, sin una sola nube. Yo me levanté antes del amanecer, después de haber dormido tal vez 2 horas. Me bañé, me arreglé con cuidado, me puse el vestido de seda azul rey que había mandado hacer especialmente para la ocasión. Me maquillé cubriendo las ojeras de las noches sin dormir. Cuando me miré al espejo, vi a una mujer que parecía tranquila y feliz, lista para la boda de su hijo. Nadie podría imaginar la tormenta que se avecinaba.
La ceremonia estaba programada para las 5 de la tarde en la Basílica de Guadalupe. Vanessa había insistido en ese lugar porque era lo más prestigioso, aunque ninguno de los dos era particularmente religioso. Habíamos invitado a casi 300 personas. La crema innata de la sociedad mexicana estaría ahí: empresarios, políticos, familias de abolengo. Vanessa quería el espectáculo, la demostración de poder y riqueza. Bueno, iba a tener su espectáculo, solo que no del tipo que esperaba. Llegué temprano a la basílica. El lugar estaba siendo decorado exactamente como Vanessa lo había exigido. Rosas blancas importadas, listones de seda, velas en candelabros de plata. La coordinadora de eventos corría de un lado a otro, asegurándose de que cada detalle fuera perfecto. Los músicos afinaban sus instrumentos. Todo estaba saliendo según el plan, al menos el plan que todos conocían. Sebastián llegó poco después. Traía consigo más documentos, todo lo que necesitaríamos. También había coordinado con Raúl, quien estaba hospedado en un hotel cercano, esperando mi señal. ¿Estás segura de esto, Lupita?, me preguntó Sebastián por última vez. Todavía podemos manejarlo de manera más privada, evitar el escándalo público. Negué con la cabeza. No, Sebastián, tiene que ser así. Vanessa escogió hacer esto público, escogió esta basílica, estos invitados, este circo. Que sea en el mismo escenario que ella montó donde se revele quién es realmente. Los invitados empezaron a llegar alrededor de las 4:30. Vi llegar a los tíos de Diego, a sus primos, a los amigos de la familia. Vi llegar a las amigas de Vanessa, esas mujeres que habían estado en su despedida de soltera. Vi llegar a empresarios con los que habíamos hecho negocios durante años, políticos que Roberto había conocido, gente importante de la ciudad. Todos vestidos elegantemente, todos sonriendo, todos esperando presenciar una hermosa boda. Vanessa llegó en una limusina blanca a las 5:10. Su vestido era espectacular, tengo que admitirlo. Encaje francés, pedrería importada, una cola de 3 metros. El velo era de seda italiana. Llevaba el ramo de rosas blancas que costaba más que el salario mensual de muchas personas. Se veía como una princesa de cuento de hadas, una princesa falsa, pero princesa al fin. Diego ya estaba en el altar, esperándola. Mi hijo lucía guapísimo en su smoking italiano hecho a la medida. Estaba nervioso, emocionado, feliz. Cada pocos segundos miraba hacia la entrada esperando ver aparecer a su novia. No tenía ni la menor idea de lo que estaba por ocurrir. Yo estaba sentada en la primera fila, en el lugar de honor reservado para la madre del novio. Desde ahí tenía vista perfecta del altar y de la entrada principal. Mi corazón latía como tambor de guerra. Revisé mi teléfono. Tenía un mensaje de Sebastián. Raúl está en posición, esperando tu señal. Mis manos temblaban ligeramente mientras escribía mi respuesta. Esperen a que el padre haga la pregunta. La música comenzó. El Ave María de Schubert llenó la basílica. Los invitados se pusieron de pie. Vanessa apareció en la entrada del brazo de su padre, quien parecía estar conteniendo lágrimas. Caminaron por el pasillo lentamente mientras todos admiraban a la novia. Vanessa sonreía radiante, saludaba con pequeños movimientos de cabeza a conocidos. Cuando pasó frente a mí, me buscó con la mirada y me guiñó un ojo. Yo le sonreí de vuelta. Llegó al altar y su padre la entregó a Diego. Mi hijo tomó sus manos y le susurró algo que la hizo reír. Se veían como la pareja perfecta. El padre González, un sacerdote anciano que conocía a nuestra familia desde hace décadas, comenzó la ceremonia. Habló sobre el sacramento del matrimonio, sobre el compromiso, sobre el amor verdadero. Cada palabra era como un clavo en mi corazón porque sabía que todo era una mentira, que mi hijo estaba ahí de buena fe, mientras Vanessa solo calculaba cuánto dinero podría sacarle. Los invitados escuchaban atentos. Algunos lloraban de la emoción, otros sonreían nostálgicos. Finalmente, después de las lecturas y las bendiciones,
Llegó el momento que yo había estado esperando. El padre González miró a Diego y Vanessa con solemnidad. Si alguien presente conoce algún impedimento para que este matrimonio se lleve a cabo, dijo con su voz grave, que hable ahora o calle para siempre. Era la señal. Envié el mensaje a Sebastián. Hubo un momento de silencio absoluto en la basílica. Todos esperaban que nadie dijera nada, como siempre pasaba. El padre González estaba a punto de continuar cuando las puertas principales de la basílica se abrieron de golpe. Raúl Ochoa entró caminando por el pasillo central. Vestía el mismo pantalón de mezclilla y camisa de cuadros con los que había llegado a la ciudad, porque no era un hombre de trajes finos ni pretensiones, pero caminaba con determinación, con dignidad, con el peso de la verdad de su lado. El murmullo recorrió la iglesia como una ola. ¿Quién es ese? ¿Qué está pasando? Vanessa se quedó completamente congelada. El color desapareció de su rostro tan rápido que pensé que se iba a desmayar. Diego miraba confundido hacia el pasillo, sin entender qué estaba ocurriendo. Raúl llegó hasta el altar. El padre González, tan sorprendido como todos, no sabía qué hacer. Raúl miró directamente a Vanessa. «Hola, esposa», dijo con voz clara que resonó en toda la basílica. «¿No vas a presentarme a tu prometido?» El caos estalló. Los invitados empezaron a hablar todos al mismo tiempo. Diego miró a Vanessa esperando que dijera que era un error, una broma, una locura. Pero Vanessa solo miraba a Raúl con horror absoluto, incapaz de articular palabra. Sebastián se acercó al altar con una carpeta en las manos. «Padre González», dijo con voz profesional, «tengo aquí el acta de matrimonio que prueba que Vanessa Muñoz Cárdenas contrajo nupcias con Raúl Ochoa Méndez hace 6 años en la ciudad de Monterrey. El matrimonio nunca fue anulado ni disuelto. Esta mujer está legalmente casada y por lo tanto no puede contraer matrimonio nuevamente». Diego me buscó con la mirada. La confusión y el dolor en sus ojos me destrozaron. «Mamá», dijo con voz rota, «¿tú sabías esto?» Me puse de pie. Todos los ojos se volvieron hacia mí. «Sí, Diego, lo sabía. Y hay más que necesitas saber». Le hice una señal a Sebastián, quien comenzó a distribuir copias de los documentos que había recopilado. Los intentos previos de Vanessa de casarse con otros hombres, las mentiras sobre su trabajo, los antecedentes de fraude. Vanessa finalmente reaccionó. «Esto es mentira», gritó. «Todo es mentira. Diego, amor, no les creas. Tu madre está celosa, no quiere que seas feliz». Intentó aferrarse a mi hijo, pero él se alejó de ella como si quemara. «¿Es verdad?», le preguntó Diego con voz temblorosa. «¿Estás casada con él?», señaló a Raúl, quien permanecía ahí de pie, testigo silencioso de cómo su propia esposa intentaba casarse con otro hombre. Vanessa abrió la boca, pero no salieron palabras. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro, arruinando el maquillaje perfecto, pero incluso entonces, incluso atrapada en la mentira más grande, intentó manipular. «Diego, por favor, déjame explicarte. Raúl fue un error de juventud. Iba a divorciarme de él, solo necesitaba el momento correcto». Raúl habló entonces, su voz calmada pero firme. «Vanessa, hace 3 semanas me pediste dinero diciendo que tu mamá estaba enferma. Hace un mes me enviaste fotos desde supuestamente España. Me has estado mintiendo todo este tiempo mientras planeabas casarte con este hombre». Miró a Diego con algo parecido a la compasión. «Lo siento, amigo. Yo también fui su víctima». Los padres de Vanessa se habían puesto de pie, horrorizados. Su madre lloraba en silencio. Su padre miraba a su hija como si fuera una desconocida. Probablemente ni ellos sabían la magnitud de las mentiras de Vanessa. Uno de los invitados, el director de un periódico local, había comenzado a tomar fotos con su teléfono. Otros hacían lo mismo. La boda del año se había convertido en el escándalo del año en cuestión de minutos. Vanessa lo notó y el pánico en sus ojos se intensificó.
¡No!, gritó intentando cubrirse el rostro. ¡No tomen fotos! ¡Deténganse! Pero era tarde. La era de las redes sociales no perdona. En minutos, el hashtag boda falsa comenzaría a ser tendencia en México. Diego finalmente encontró su voz. «Fuera», le dijo a Vanessa con una calma helada que nunca le había escuchado. «Sal de aquí ahora». Vanessa intentó acercarse nuevamente. «Diego, por favor, podemos hablar, podemos arreglar esto». Él levantó una mano deteniéndola. «He dicho que te vayas. No quiero volver a verte nunca». Pero yo no había terminado, porque la humillación pública de Vanessa era solo una parte de lo que había planeado. Me acerqué al altar y saqué de mi bolso otro documento. «Antes de que te vayas, Vanessa», dije con voz clara, «hay algo más que todos deben saber». Vanessa me miró con odio puro. Ya no había rastro de la nuera dulce y cariñosa. «¿Qué más quieres, vieja metiche?», escupió las palabras. «¿No es suficiente con arruinar mi boda?». Sonreí fríamente. «Tu boda era falsa desde el inicio, así que no arruiné nada. Pero quiero que todos sepan exactamente qué tipo de persona eres». Me volví hacia los invitados. Hace una semana escuché por casualidad a Vanessa hablando con su madrina. En esa conversación, confesó que nunca amó a mi hijo. Dijo textualmente que Diego era un tonto, que era aburrido, pero que no importaba porque pronto tendría acceso al dinero de la familia Mendoza. Planeaba alejarme de mi hijo y posiblemente enviarme a un asilo. El murmullo de indignación recorrió la basílica. Las amigas de Vanessa la miraban con disgusto. Los colegas empresariales movían la cabeza con desaprobación. Además, continué, Vanessa mintió sobre su empleo. No trabaja en mercadotecnia ni en ninguna empresa internacional. Ha estado viviendo del dinero que le daba Diego, usando las tarjetas de crédito que él le dio con tanta confianza. Inventaba emergencias familiares para sacarle más dinero. Le pedía dinero también a su verdadero esposo, Raúl, con historias inventadas. Es básicamente una estafadora profesional. Sebastián intervino nuevamente. Tengo documentos que prueban al menos 2 intentos previos de contraer matrimonio fraudulento con hombres de familias adineradas en Guadalajara y Puebla. En ambos casos, se hizo pasar por soltera cuando en realidad seguía casada con el señor Ochoa. En ambos casos, el objetivo era claramente el dinero. Vanessa había perdido completamente la compostura. Ya no intentaba defenderse o manipular la situación. Simplemente lloraba histérica, su hermoso vestido de novia arrugándose, su maquillaje corrido por todo el rostro. «Ustedes no entienden», sollozaba. «Crecí pobre, sin nada. Solo quería una vida mejor. ¿Es tan malo querer no ser pobre?». Su madre se acercó y la abofeteó. El sonido resonó en la basílica silenciosa. «¿Así te criamos tu padre y yo?», dijo la señora Muñoz con voz quebrada. «Para que seas una mentirosa y una ladrona. Éramos pobres, pero siempre fuimos honestos. Esto es tu vergüenza, no la nuestra». Tomó a su esposo del brazo. «Vámonos, viejo. Esta muchacha ya no es nuestra hija». Los padres de Vanessa caminaron hacia la salida con la cabeza alta a pesar del dolor evidente en sus rostros. Eran gente humilde pero digna, y su hija los había avergonzado frente a toda esa gente de sociedad que probablemente los intimidaba. Raúl también se preparaba para irse. Se acercó a Diego y le extendió la mano. «De verdad lo siento, amigo. Sé lo que se siente amarla y descubrir que todo era mentira». Diego, aún en shock, estrechó la mano de Raúl. «Gracias por venir. Sé que no fue fácil». Raúl asintió y luego me miró. «Señora Guadalupe, gracias por abrirme los ojos. Voy a iniciar el proceso de divorcio mañana mismo. Esa mujer ya me robó suficientes años de mi vida». Ahora solo quedaba Vanessa, de pie en el altar vestida de novia, completamente sola, con 300 testigos de su humillación. La coordinadora de eventos se acercó tímidamente. «Señora Mendoza, ¿qué hacemos con la recepción? Todo está listo en el salón». Miré a Diego
quien parecía una estatua de dolor. Cancela todo, le dije a la coordinadora. Envía la comida a un refugio de mujeres, las flores también, que al menos algo bueno salga de este desastre. Vanessa finalmente empezó a caminar hacia la salida. Nadie se movió para ayudarla. Nadie mostró compasión. Caminó sola por ese pasillo que minutos antes había recorrido triunfante del brazo de su padre. Ahora era el camino de la vergüenza. Cuando pasó junto a mí, se detuvo. «Te odio», susurró con veneno. «Arruinaste todo». La miré directamente a los ojos. «No, Vanessa, tú arruinaste todo con tus mentiras. Yo solo me aseguré de que enfrentaras las consecuencias». Salió de la basílica y algunos invitados la siguieron con sus teléfonos, grabando todo. Supe que para la mañana siguiente, videos de Vanessa llorando y huyendo estarían en todas las redes sociales, en todos los programas de chismes. Su cara sería reconocida en todo el país. Nunca más podría intentar este tipo de estafa. Los invitados comenzaron a dispersarse. Algunos se acercaron a darme su apoyo. «Hiciste lo correcto, Lupita. Esa mujer era una víbora. Pobre Diego, menos mal que lo descubriste a tiempo». Otros simplemente se fueron rápido, incómodos con todo el drama, ansiosos por llegar a sus casas y contarle a todos sobre la boda más escandalosa que habían presenciado. Diego seguía en el altar, inmóvil. Me acerqué a él lentamente. «Hijo», dije suavemente. Él me miró y en sus ojos vi algo que me destrozó. Traición. No hacia Vanessa, hacia mí. «¿Por qué, mamá?», preguntó con voz rota. «¿Por qué así? ¿Por qué frente a todos? ¿Por qué no me dijiste en privado?». Era la pregunta que sabía que vendría, la que había estado preparándome para responder. Porque si te lo decía en privado, expliqué con calma, Vanessa habría encontrado la manera de convencerte de que yo estaba mintiendo, de que estaba celosa, de que quería separarte de ella. Habría llorado, habría actuado, habría inventado explicaciones. La conoces, Diego, o creías conocerla. Sabes lo convincente que puede ser. Necesitaba que vieras la verdad de una manera que no pudieras negar, que no pudieras racionalizar. Diego cerró los ojos. Lágrimas corrían por sus mejillas. «Me amaba», susurró. «Yo creí que me amaba». Mi corazón se partió al verlo así. «Lo sé, mi amor. Y siento mucho que hayas tenido que descubrir así que ella nunca te amó. Pero mejor ahora que después de casarte, después de que tuviera acceso legal a todo, después de que te hubiera destruido financiera y emocionalmente». Sebastián se acercó discretamente. «Diego, si quieres podemos presentar cargos penales contra Vanessa. Intento de fraude, bigamia, hay suficiente evidencia». Diego negó con la cabeza. «No, solo quiero que desaparezca de mi vida, que nunca más sepa de ella». Sebastián asintió comprensivamente. «Muy bien, pero voy a asegurarme de que firma documentos renunciando a cualquier reclamo sobre ti o la familia. Y voy a hacer que se corra la voz en ciertos círculos sobre quién es realmente, para proteger a otros posibles víctimas». Ayudé a Diego a quitarse el smoking cuando llegamos a casa. Se veía tan perdido, tan roto. «¿Cómo no me di cuenta, mamá?», preguntaba una y otra vez. «¿Cómo pude ser tan ciego?». Le preparé té de tila, igual que hacía cuando era niño y tenía pesadillas. «Porque eres bueno, Diego. Porque ves lo mejor en las personas. Porque amas con todo tu corazón. Esas no son debilidades, hijo. Son cualidades hermosas. Vanessa las explotó, pero eso habla mal de ella, no de ti». Esa noche Diego lloró en mis brazos como no lo hacía desde que era pequeño. Lloró por el amor que creyó tener, por los sueños que se habían destruido, por la humillación pública, por la confianza traicionada. Yo lo sostuve y lloré con él, por mi hijo herido, pero también de alivio porque lo había salvado a tiempo. Los días siguientes fueron una tormenta mediática. La historia estaba en todos los noticieros, en todas las revistas de espectáculos. La novia bígama le llamaban a Vanessa. Su foto, llorando en su vestido de novia mientras huía de la basílica, se volvió viral.
Los memes eran despiadados. Los programas de televisión invitaban a expertos a analizar el caso. Algunos me criticaban por la manera pública en que lo manejé. Podría haberlo hecho más discretamente, decían. Pero la mayoría entendía. Las mujeres especialmente entendían. Esa madre protegió a su hijo de una cazafortunas. Escribían en las redes sociales. Hizo lo que tenía que hacer. Vanessa intentó dar entrevistas defendiéndose, haciéndose la víctima. Fue un error de juventud casarme con Raúl, decía. Sí amaba a Diego, solo que también necesitaba estabilidad económica. Pero nadie le creyó. Las evidencias eran demasiado claras, sus mentiras demasiado obvias. Eventualmente desapareció de las redes sociales, de la ciudad. Alguien me dijo que se había mudado al norte, tal vez a Tijuana, con un nuevo nombre, intentando empezar de nuevo. No me importó mientras estuviera lejos de mi hijo. Raúl sí inició su proceso de divorcio. Me mantuvo informada por respeto. Gracias a usted, señora Guadalupe, pude cerrar ese capítulo de mi vida, me dijo en una de nuestras últimas conversaciones. Ahora sé que hay que tener los ojos bien abiertos. El amor no tiene que ser ciego. Le deseé lo mejor y le dije que merecía una mujer que lo valorara de verdad. Diego tardó semanas en volver a ser el mismo. Dejó de ir a la empresa durante un tiempo. Se encerró en su departamento. Yo lo visitaba diariamente, le llevaba comida, me sentaba con él en silencio porque a veces eso era lo que necesitaba. Lentamente, muy lentamente comenzó a sanar. Empezó a hablar de ello, a procesar el dolor, a entender que había sido víctima de una manipuladora experta. Un día, unas 6 semanas después del incidente, Diego vino a verme. Se veía diferente, más maduro tal vez, con una tristeza en los ojos que no tenía antes, pero también con algo más. Fortaleza. Mamá, dijo, vengo a pedirte perdón. Lo miré sorprendida. ¿Perdón por qué, hijo? Por haberte culpado, explicó. Por haber estado enojado contigo estos días, por no ver que solo estabas protegiéndome. Tenías razón en todo. Si me lo hubieras dicho en privado, probablemente no te habría creído. Necesitaba verlo con mis propios ojos, por más doloroso que fuera. Lo abracé fuerte. No tienes nada que perdonar, Diego. Eres mi hijo. Siempre voy a protegerte, cueste lo que cueste, aunque a veces eso signifique que te enojes conmigo. Nos quedamos así un largo rato, madre e hijo, curados de esa tormenta, pero más unidos que nunca. Pero mi historia no termina ahí, porque lo que nadie sabía, ni siquiera Diego al principio, es que durante todas esas semanas de investigación sobre Vanessa, también había tomado otras decisiones importantes sobre mi vida. Verán, cuando descubrí la traición de Vanessa, cuando escuché que planeaba alejarme de mi hijo y posiblemente encerrarme en un asilo, algo se activó en mí. Me di cuenta de que había pasado toda mi vida siendo la esposa de Roberto, luego la viuda de Roberto, luego la madre de Diego. Siempre definida en relación a otros. Había trabajado incansablemente en la empresa, había sacrificado mis propios sueños, había pospuesto mi propia felicidad, siempre poniendo a otros primero. Y aunque no me arrepentía de nada de eso, porque amo a mi familia, también comprendí que ahora, a mis 68 años, merecía vivir para mí misma. Diego ya era un hombre adulto. La empresa estaba establecida y rentable. Yo había cumplido con todos mis deberes. Era hora de pensar en Guadalupe Rentería, no en la viuda Mendoza ni en la madre de Diego. Así que mientras planeaba desenmascarar a Vanessa, también estaba planeando mi propia liberación. Trabajé con Sebastián para reestructurar las finanzas de la empresa. Le transferí a Diego la mayoría de las acciones, asegurándome de que tuviera control total, pero también protegiendo ciertos activos en un fideicomiso que me garantizaría independencia económica. No lo hice por desconfianza hacia mi hijo, sino porque aprendí de la experiencia con Vanessa que siempre hay que tener un plan B. Puse la casa de las Lomas en venta, esa casa grande y hermosa que había sido mi hogar durante décadas, donde crié a Diego,
donde viví con Roberto. Ya no la necesitaba. Era demasiado grande, demasiado llena de recuerdos, demasiado atada a mi antigua vida. Compré un departamento moderno en La Condesa, de 2 recámaras, con balcón y mucha luz natural. Un espacio que era completamente mío. El rancho en Querétaro, ese sí me lo quedé. Era mi refugio, mi lugar especial, y nadie me lo quitaría. De hecho, decidí pasar más tiempo ahí, cultivando mi propio jardín, literalmente y figurativamente. También me inscribí en clases. Historia del arte en la UNAM, algo que siempre quise estudiar pero nunca tuve tiempo, y clases de pintura en un taller pequeño de Coyoacán. Descubrí que me encantaba mezclar colores, plasmar en el lienzo emociones que no sabía cómo expresar con palabras. Empecé a viajar. Primero fue un tour por Europa que siempre había soñado hacer, pero que pospuse cuando Roberto murió porque había que mantener la empresa. Luego Sudamérica, conociendo Machu Picchu, las cataratas de Iguazú, Buenos Aires. Viajaba sola o con grupos de mujeres de mi edad que también estaban redescubriéndose. Diego al principio se preocupó. «Mamá, ¿estás segura de vender la casa, de viajar sola a tu edad?» Pero yo le expliqué que precisamente por mi edad era que tenía que hacerlo. «No sé cuántos años me quedan, hijo, y quiero vivirlos al máximo, haciendo las cosas que siempre pospuse». También empecé a salir con amigas, algo que había dejado de lado durante años. Retomé contacto con compañeras de la escuela, con mujeres que conocí en la iglesia, con empresarias que había conocido en juntas de negocios. Formamos un grupo que se reunía cada 15 días para cenar, tomar vino y hablar de nuestras vidas sin censura. Ellas también tenían historias de sacrificio, de haber vivido para otros, de estar redescubriéndose en la tercera edad. Incluso, y esto sorprendió a todos, incluyéndome a mí, empecé a salir con alguien. Su nombre es Fernando. Tiene 72 años, es viudo como yo. Fue arquitecto antes de retirarse. Nos conocimos en el taller de pintura. No es nada serio. No vamos a casarnos ni a vivir juntos. Simplemente disfrutamos la compañía del otro. Vamos al cine, a cenar, a exposiciones de arte. Es agradable tener un compañero sin todas las complicaciones y expectativas de una relación tradicional. Diego le costó acostumbrarse a ver a su madre como una mujer independiente con su propia vida. Hubo momentos incómodos, como cuando me vio tomada de la mano con Fernando en el parque, o cuando le dije que no podía cuidar a su perro durante sus vacaciones porque yo también tenía planes de viaje, pero eventualmente lo entendió e incluso lo celebró. «Mamá», me dijo un día mientras tomábamos café en mi nuevo departamento, «pasé de estar molesto porque sacaste a Vanessa de mi vida a estar agradecido porque no solo me salvaste de ella, sino que también te salvaste a ti misma. Me diste el ejemplo de que nunca es tarde para empezar de nuevo, para vivir auténticamente, para poner tus propias necesidades primero». La empresa sigue funcionando perfectamente bajo el liderazgo de Diego. Él resultó ser tan buen administrador como su padre, tal vez incluso mejor, porque tiene ideas frescas y no está atado al pasado. Yo sigo siendo consultora cuando me necesita, pero ya no cargo con el peso de las decisiones diarias. En cuanto a Diego y el amor, eventualmente conoció a alguien más. Se llama Patricia, es ingeniera como él, viene de una familia de clase media, trabaja en una empresa de tecnología. La primera vez que la trajo a conocerme, estaba nervioso. «Mamá, sé que después de lo de Vanessa vas a investigarla y desconfiar». Me reí. «Diego, por supuesto que voy a investigarla. Eso es mi trabajo como madre, pero también voy a darle el beneficio de la duda hasta que demuestre lo contrario». Patricia resultó ser genuina. No le impresionaba el dinero de Diego. De hecho, insistía en dividir las cuentas cuando salían. Tenía su propia carrera, sus propias ambiciones. Y lo más importante, cuando miraba a mi hijo, sus ojos brillaban con amor real, no con cálculos financieros. Sebastián la investigó de todas formas, es cierto, pero encontró exactamente lo que Patricia decía ser. Una mujer trabajadora, honesta, sin esqueletos en el closet. Ahora,
2 años después del escándalo de la boda, Diego y Patricia están comprometidos. Tendrán una ceremonia pequeña, íntima, solo familia cercana y amigos de verdad. Y yo estaré ahí, feliz de ver a mi hijo con alguien que realmente lo ama, pero también tranquila sabiendo que tengo mi propia vida, mis propios planes, mi propia identidad más allá de ser la madre de Diego. A veces pienso en Vanessa y me pregunto dónde estará, qué estará haciendo. Espero que haya aprendido algo de toda esa experiencia, que haya cambiado, aunque lo dudo. Gente como ella rara vez cambia de verdad, pero ya no es mi problema. Hice lo que tenía que hacer para proteger a mi hijo y al hacerlo, también me liberé a mí misma. La historia de la boda bígama, como la prensa la llamó, eventualmente pasó de moda. Hubo otros escándalos que capturaron la atención del público, pero para aquellos que la vivieron, para mi familia y para mí, fue un punto de inflexión. Nos enseñó que la confianza debe ganarse, que el amor verdadero se demuestra con acciones, no solo palabras, y que proteger a los que amamos a veces requiere tomar decisiones difíciles y enfrentar críticas. Muchas personas, especialmente mujeres, me contactaron después de que la historia se hizo pública. Me escribían en redes sociales, me paraban en la calle, me buscaban después de misa. Querían contarme sus propias historias de hijos o hijas manipulados por parejas interesadas. Querían consejos sobre cómo manejar situaciones similares. Algunas me criticaban por haber sido cruel al exponer a Vanessa públicamente. Otras me llamaban heroína. A todas les decía lo mismo. Cada situación es única y cada madre tiene que tomar la decisión que su instinto y circunstancias le dicten. En mi caso, sabía que solo la confrontación pública, la evidencia irrefutable frente a testigos, impediría que Vanessa manipulara la situación. ¿Fue dramático? Sí. ¿Fue doloroso? También. Lo haría de nuevo, sin dudarlo. Porque al final del día, el amor de madre es feroz, es protector. Hará lo que sea necesario para salvar a sus hijos, incluso si eso significa ser vista como la villana temporalmente. Y aunque el método fue controvertido, el resultado fue que salvé a mi hijo de una vida de mentiras y manipulación. Ahora, cuando me siento en el balcón de mi departamento en La Condesa, con una taza de café en las mañanas o una copa de vino en las tardes, miro la ciudad y reflexiono sobre todo lo vivido. Perdí a mi esposo joven, crié a mi hijo sola, levanté una empresa, enfrenté a una manipuladora y finalmente me encontré a mí misma. Mis amigas del grupo de cena me preguntan a veces si me arrepiento de algo. Les digo que no. Cada experiencia, buena o mala, me convirtió en quien soy hoy. Una mujer de 68 años que ya no tiene miedo de vivir para ella misma, que ya no se disculpa por poner límites, que ya no acepta menos de lo que merece en ningún aspecto de su vida. Diego viene a visitarme regularmente. A veces viene solo, a veces trae a Patricia. Cocinamos juntos, platicamos, nos reímos. Nuestra relación es diferente ahora. Ya no soy solo su madre que lo cuida y protege. Ahora somos dos adultos que se respetan mutuamente, que disfrutan de la compañía del otro sin la dinámica de dependencia que teníamos antes. El rancho en Querétaro se convirtió en mi santuario. Paso al menos 2 fines de semana al mes ahí. Planté un jardín de rosas, igual que el que tenía mi abuela. Tengo gallinas que ponen huevos frescos todas las mañanas. Contraté a una pareja de la comunidad que cuida el lugar y que se ha convertido en mi familia elegida. Doña Marta cocina las mejores tortillas hechas a mano que he probado. Y don Ramiro me enseñó a reparar cercas y cuidar el huerto. Ahí, rodeada de naturaleza, lejos del ruido de la ciudad, es donde realmente encuentro paz. Pinto en el porche mientras el sol se pone. Leo los libros que nunca tuve tiempo de leer. Simplemente existo, sin presiones, sin expectativas, sin tener que ser nada más que Guadalupe. Fernando viene a visitarme al rancho a veces. Nos sentamos en el porche con café y pan dulce.
y él me cuenta historias de sus propios hijos y nietos, de su carrera como arquitecto, de los edificios que diseñó que todavía están de pie en la ciudad. Yo le cuento sobre la empresa, sobre Diego, sobre las lecciones aprendidas. No hay presión romántica, no hay planes de futuro compartido, solo dos personas mayores disfrutando del presente. La gente joven no entiende este tipo de relación. Piensan que a nuestra edad ya no deberíamos buscar compañía romántica, o que si la buscamos, debe ser con intención de casarse de nuevo. Pero nosotros sabemos mejor. Sabemos que la compañía es valiosa sin necesidad de certificados o compromisos. Sabemos que el amor puede tomar muchas formas y que a nuestra edad, la forma más valiosa es la que nos da alegría sin complicaciones. Mis clases de historia del arte me abrieron un mundo completamente nuevo. Descubrí que tengo pasión por el arte virreinal mexicano. Paso horas en museos estudiando las obras, entendiendo el contexto histórico, apreciando la maestría de los artistas coloniales. Incluso estoy considerando escribir un pequeño libro sobre el tema, no para publicar necesariamente, sino por el puro placer de investigar y escribir. El taller de pintura también me cambió. Nunca seré una gran artista, pero no importa. Lo que importa es que cuando pinto, estoy completamente presente en el momento. Los problemas desaparecen. El tiempo se detiene. Solo existen los colores, el lienzo y yo. Es meditativo, es sanador, es mío. Viajo al menos 3 veces al año ahora. El año pasado fui a Japón con un grupo de mujeres de mi edad. Caminamos por templos antiguos, comimos sushi fresco en el mercado de pescado, nos bañamos en aguas termales. Este año tengo planeado ir a Grecia, otro sueño de toda la vida. Diego se preocupa a veces. Mamá, ¿y si te enfermas estando tan lejos? Le recuerdo que tengo un seguro médico excelente y un teléfono celular, y que viví 68 años para finalmente hacer estas cosas. No voy a dejar que el miedo me detenga ahora. La casa de las Lomas se vendió a una familia joven con 3 hijos. Me dio nostalgia verlos mudarse, ver a los niños corriendo por el jardín donde Diego jugaba, imaginando las memorias que crearían ahí. Pero también sentí paz. Esa casa pertenecía a mi pasado, a una versión de mí que ya no existe. Mi departamento en La Condesa representa mi presente y futuro, espacio que diseñé completamente según mis gustos, no según lo que se esperaba de mí. La reestructuración financiera que hice resultó ser brillante. Tengo suficiente dinero para vivir cómodamente el resto de mi vida sin tener que preocuparme. Diego tiene la empresa y está haciéndola crecer de maneras que yo nunca imaginé. Y lo más importante, ninguno de los dos depende financieramente del otro. Somos una familia unida por amor, no por necesidad económica. A veces, en las reuniones familiares o eventos sociales, alguien saca el tema de la boda que nunca fue. Se ha convertido en una especie de leyenda urbana. ¿Escuchaste de la mujer que desenmascaró a su nuera bígama en el altar? La historia se cuenta y se vuelve a contar, cada vez con detalles más exagerados. Yo simplemente sonrío y cambio el tema. Ya no necesito revivir ese drama. Cumplió su propósito, pasamos la página. Diego y Patricia planean tener hijos pronto. La idea de ser abuela me emociona, pero también me he asegurado de establecer límites saludables desde el principio. Les dije claramente, voy a ser una abuela amorosa y presente, pero también tengo mi propia vida. No voy a ser la niñera de tiempo completo, ni voy a dejar mis planes para cuidar a los niños siempre que ustedes lo necesiten. Podemos coordinarnos, pero con respeto mutuo a nuestros tiempos y espacios. Patricia lo entendió perfectamente. De hecho, me admira por ello. Me dijo una vez, Lupita, eres el ejemplo de la mujer que quiero ser cuando tenga tu edad. Independiente, segura, viviendo la vida en tus propios términos. Diego también ha aprendido a respetar mis límites de maneras que nunca pensé posibles antes del incidente con Vanessa. El negocio está mejor que nunca. Diego implementó tecnologías nuevas, expandió a mercados que yo no había considerado, contrató gente joven con ideas frescas. A veces me consulta sobre decisiones grandes
y me encanta poder aportar mi experiencia sin tener el peso de la responsabilidad final. Es liberador ser consultora en lugar de jefa. Doné generosamente a causas que me importan, un refugio para mujeres víctimas de violencia doméstica, un programa de becas para mujeres mayores que quieren retomar sus estudios, una fundación que ayuda a viudas a iniciar pequeños negocios. Roberto habría estado orgulloso de ver su dinero usado de esta manera, ayudando a otros, creando oportunidades. En las noches, antes de dormir, a veces pienso en todo el camino recorrido, desde esa tarde terrible cuando escuché a Vanessa confesar sus verdaderas intenciones, hasta este momento de paz y plenitud. Fue un viaje doloroso pero necesario. Me forzó a despertar, a tomar acción, a reclamar mi propia vida. Si pudiera hablar con mi yo del pasado, con esa Guadalupe que se sacrificaba constantemente sin pensar en ella misma, le diría: está bien poner límites, está bien decir no, está bien vivir para ti misma sin sentirte culpable. Tu valor no está determinado solo por lo que haces por otros, sino por quién eres como persona. También le diría: confía en tus instintos. Si algo se siente mal, probablemente lo es. No ignores esas señales solo por quedar bien o evitar conflictos, porque esas pequeñas incomodidades que sentí con Vanessa desde el principio eran mi intuición tratando de advertirme. Aprendí a escuchar más a esa voz interior y le diría: nunca es tarde para empezar de nuevo, para perseguir sueños pospuestos, para convertirte en quien realmente quieres ser. La edad es solo un número, y 68 años con sabiduría valen más que 30 años con ingenuidad. Mis amigas del grupo de escena tienen historias similares de despertar tardío. Rosa descubrió su pasión por la danza folclórica a los 70. Mercedes inició un pequeño negocio de repostería a los 65. Angélica se divorció de su esposo infiel después de 40 años de matrimonio y ahora viaja por el mundo sola. Somos un grupo de mujeres que nos negamos a ser invisibles, que nos negamos a aceptar que nuestros mejores años quedaron atrás. La sociedad mexicana tradicional no sabe qué hacer con mujeres como nosotras. Se supone que debemos ser las abuelitas abnegadas que cocinan para toda la familia los domingos, que cuidan a los nietos sin quejarse, que viven a través de los logros de sus hijos y nietos. Y aunque amamos a nuestras familias profundamente, también nos amamos a nosotras mismas. También merecemos vivir nuestras propias aventuras. He recibido críticas, por supuesto. Tías lejanas que murmuran que no es apropiado que una mujer de mi edad salga con un hombre sin intenciones de casarse. Vecinas que piensan que debería haberle dado la casa a Diego en lugar de venderla. Conocidas que sugieren que mis viajes son egoístas y que debería estar ahorrando ese dinero para mis futuros nietos. A todas les sonrío amablemente y sigo haciendo exactamente lo que quiero, porque aprendí que no puedes complacer a todos y que la gente que te critica por vivir auténticamente generalmente lo hace porque tienen miedo de hacer lo mismo. Sus críticas dicen más de sus propias limitaciones y miedos que de mis decisiones. Diego me contó hace poco que Patricia le preguntó si alguna vez me culpaba por cómo manejé la situación con Vanessa. Su respuesta me llenó de orgullo. Al principio sí estaba molesto por el escándalo público, pero ahora entiendo que mi mamá hizo exactamente lo que tenía que hacer. Me salvó de un matrimonio falso, me abrió los ojos, y de paso se salvó a ella misma de convertirse en víctima de Vanessa también. Es la mujer más fuerte que conozco. Escuchar eso, saber que mi hijo finalmente entiende y aprecia las decisiones que tomé, fue mejor que cualquier vindicación pública, porque al final, su opinión es la única que realmente importa en todo este asunto. La lección más grande que aprendí de toda esta experiencia es que el amor verdadero, ya sea de madre, de pareja, de amigo, nunca busca destruir o controlar. El amor verdadero quiere lo mejor para el otro, incluso cuando eso es difícil o doloroso. Vanessa no amaba a Diego, lo veía como un objeto, un medio para alcanzar sus fines.
Eso no es amor, es explotación. Y también aprendí que amarte a ti mismo no es egoísmo, es necesario. Durante décadas me vacié cuidando de otros y casi permito que alguien como Vanessa aprovechara eso para destruir a mi hijo. Solo cuando comencé a valorarme a mí misma, a poner límites, a reclamar mi propia vida, pude realmente proteger a Diego de manera efectiva. Ahora, cuando miro hacia el futuro, veo posibilidades en lugar de obligaciones. Veo viajes por hacer, libros por leer, pinturas por crear, experiencias por vivir. Veo nietos que conocer y amar sin perderme a mí misma en el proceso. Veo una relación con Fernando que puede crecer o no, pero que por ahora me trae alegría. Veo amigas con quienes reír y llorar. Veo una vida plena en mis propios términos. Y cuando llegue mi último día, quiero mirar atrás sin arrepentimientos. Quiero saber que viví completamente, que amé profundamente, que me defendí a mí misma y a los que amo, que no dejé que el miedo o las expectativas sociales dictaran mis decisiones. Quiero saber que fui Guadalupe Rentería de Mendoza, no solo la esposa de alguien o la madre de alguien, sino una mujer completa por derecho propio. Así que a todas las mujeres que lean o escuchen mi historia, especialmente a las de mi generación, que fueron criadas para servir y sacrificarse sin cuestionar, les digo, nunca es tarde. Nunca es tarde para despertar, para reclamar tu vida, para perseguir tus sueños, para poner límites, para amarte a ti misma tanto como amas a otros. Y a las madres preocupadas por sus hijos adultos les digo, confíen en sus instintos. Si algo se siente mal, investiguen. Protejan a sus hijos, pero también enséñenles a protegerse a sí mismos y sepan que la mejor manera de amar a sus hijos es también amarse a ustedes mismas. Modelar una vida balanceada donde el sacrificio no significa autodestrucción. ¿Qué harías tú en mi lugar? Si descubrieras que alguien está manipulando a tu hijo o hija, ¿cómo lo manejarías? ¿Confrontación privada o pública? ¿Dejarías que tu hijo tome sus propias decisiones y aprenda de sus errores? ¿O intervendrías activamente? No hay respuestas fáciles, pero me encantaría conocer tus pensamientos. Comenta abajo qué opinas de mi historia, qué habrías hecho diferente, o si has vivido algo similar. Y recuerda, nunca es tarde para vivir auténticamente y proteger a los que amas.